El clasicismo grecolatino se va a desarrollar en el siglo XII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. La palabra grecolatino vamos a decir que es una palabra que hace referencia a dos grandes culturas. Por una parte hace referencia a la cultura de Grecia, por eso el término greco, y por otra parte hace referencia a la cultura romana, por eso también el término latino, ¿verdad? Grecolatino. Cuando hablamos de Grecia, vamos a decir que Grecia ha sido una cuna de la cultura y del arte, de la literatura, y los griegos han cultivado diferentes géneros literarios. Por ejemplo, los griegos cultivaron la lírica. Dentro de la lírica hubieron ciertos subgéneros que ellos cultivaron, como por ejemplo los himnos, que eran composiciones poéticas que estaban dirigidas a una deidad, por ejemplo, o que estaban dirigidas a una nación. Por eso usted va a encontrar en las iglesias los himnarios, ¿verdad? Porque los himnos son composiciones poéticas que están dirigidas a un dios. También los himnos están dirigidos a una nación. Por eso, si usted se fija, la mayoría de países tiene un himno nacional, ¿verdad? Porque también se canta a una nación. Dentro de la lírica también estaban las odas, que también eran composiciones que hacían referencia a aspectos religiosos, aspectos sociales. Y estaban también las elegías. Las elegías eran cantos que se entonaban a personas que habían muerto. Dicho en otros términos, eran una especie de cantos fúnebres. Dentro de la lírica habían ciertos representantes como, por ejemplo, Safo de Lesbos, a quien se le considera una de las mayores representantes. Safo vivía en una isla que se llamaba Lesbos, y de ahí el término que se le acuña, ¿verdad?, de Lesbos. Se dice que también de acá surgió el término lesbiana por la isla que se llama Lesbos y por la poesía que componía Safo, ya que la mayoría de ella estaba dirigida a otras mujeres y se cree pues que llevaban otras intenciones. Ahora, también los griegos, dentro de los griegos vamos a encontrar a Anacreonte, ¿verdad?, que cultivó la lírica, y también a Píndaro. Otro de los géneros que cultivaron los griegos fue la poesía épica. La poesía épica exaltaba las hazañas de los héroes y de los dioses. Básicamente en eso consistía ese tipo de poesía. Así que pese a que su estructura se miraba un tanto narrativa, pero el contenido eran cantos, donde un aedo, que era la persona que iba de una ciudad en ciudad, iba cantando, ¿verdad?, y contando dichas hazañas de esos héroes y de esos dioses griegos. Recordemos que los griegos están llenos de una mitología religiosa bastante significativa. Los griegos van a tener una cantidad enorme de dioses, y esos dioses van a aparecer dentro de la cultura griega, van a aparecer dentro de las producciones literarias griegas, ¿verdad? Así que no sería extraño, por ejemplo, que leamos una obra literaria que tenga que ver con esta cultura y que aparezca una cantidad de dioses dentro de esos relatos. En la poesía épica va a resaltar Homero, que va a ser uno de los aedos que iba contando las historias en los pueblos, y van a resaltar dos obras importantes de Homero. En primer lugar, la Ilíada, que va a relatar la guerra de los aqueos con los troyanos, y por otra parte vamos a encontrar la Odisea, que es donde se relata el regreso de Odiseo después de la guerra de Troya, ¿verdad? Entonces, en estas dos obras podemos ver cómo también se presentan los dioses, ya que era una característica de la época que los dioses intervenían en el destino del ser humano. Otro género que cultivaron los griegos fue la dramática. Y en el caso de la dramática, nosotros la conocemos como el teatro. Y pues no cabe duda que fueron los griegos los que comenzaron a trabajar con este arte llamado teatro. El teatro va a tener dos géneros al principio. Primero va a estar la tragedia y en segundo lugar va a estar la comedia. Los griegos preferían la tragedia a la comedia, pero no por eso dejaron de producir comedia. En el caso de la tragedia vamos a tener algunos representantes muy significativos como Esquilo, que va a escribir una obra que se llama Prometeo encadenado, y vamos a tener también a Sófocles, que escribe una obra que se llama Edipo Rey, donde nosotros podemos evidenciar cómo los dioses tienen el control, ¿verdad?, sobre el destino del ser humano. Y una vez que el oráculo había dado pues como su profecía, esa era inevitable que se cumpliera. También tenemos a Eurípides con Medea, y estos tres van a ser como los principales representantes de la literatura grecolatina que tiene que ver con la tragedia. Estos fueron los principales dramaturgos. Ahora, dentro de la comedia vamos a encontrar a Aristófanes,
con su obra Las avispas, y vamos a encontrar también a Menandro con su obra El misántropo. Estos serían los más representativos de la literatura de los griegos. Ahora, al hablar de los romanos por su parte no se quedan atrás. Los romanos van a cultivar también la epopeya, que es un relato de carácter épico. La mayor parte de este tipo de relatos pues se escribía en verso. Dentro de la epopeya va a resaltar Virgilio, que fue contratado por Augusto, ¿verdad? Para el emperador Augusto, para que él escribiese una epopeya que tuviese que ver con, repito, con el inicio de Roma, ¿verdad? Era una especie como de copia, ¿no? Que se le estaba haciendo a la cultura de los griegos, ya que en la Ilíada y la Odisea se relatan el inicio pues de estas grandes civilizaciones, pero la epopeya va a contar la historia de cómo inicia Roma, y esa obra se va a llamar la Eneida, que la escribió Virgilio. Por otra parte, tenemos también la comedia. En la comedia vamos a encontrar a Plauto con su obra La Hoya, y vamos a encontrar a Terencio con La suegra. Si nosotros hacemos una comparación entre griegos y romanos, pues los griegos preferían la tragedia, pero los romanos preferían la comedia. Recordemos que la comedia hace una burla, hace una crítica a diferentes personajes de la sociedad. También los romanos cultivaron la lírica, y dentro de los mayores exponentes vamos a encontrar a Horacio con la epístola a los Pisones, y vamos a encontrar también a Ovidio con la Metamorfosis. Otro movimiento literario importante que debemos estudiar es la Edad Media.